Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Hacemos contacto telefónico como es costumbre aquí en Así Amaneció y hemos llamado a España. En la línea se encuentra el periodista deportivo del Mundo Deportivo y Movistar, Edu Polo. Edu, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ronald Córdoba lo saluda desde Guayaquil, Ecuador. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Mire, el Ecuador contrató, la Federación Ecuatoriana de Fútbol contrató semanas atrás a Félix Sánchez Paz. Le voy a decir desde mi cosecha. Félix Sánchez Paz, para mí, el último recuerdo que tengo, es un entrenador que estuvo 4 años en la selección de Qatar. Me corrige si no es así. Entrenó con la selección de Qatar, llegó a Ecuador al primer partido y el señor perdió y la selección quedó como última, si no estoy equivocado, como última en aquel mundial. Su premio, haber sido contratado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que siga los destinos de la selección. Bajo su óptica, ¿quién es Félix Sánchez Paz? Pues los datos que has dicho son correctos y Félix Sánchez Paz para mí es un grandísimo entrenador, pero desconocido para el gran público, no solo en Ecuador, también en España. Él trabajó muchos años en la Masía del Fútbol Club Barcelona. Él fue el entrenador que consiguió estar más temporadas consecutivas entrenando en el fútbol base del Barça. Por sus manos pasaron muchos jugadores que luego con el tiempo llegaron a ser, en algunos casos, grandes figuras. Y de ahí se marchó a trabajar a Qatar, también a trabajar primero con el fútbol base, fue creciendo en el fútbol de Qatar hasta llegar a la selección. Es verdad que en el Mundial perdió los 3 partidos y se fueron para casa, pero el nivel de la selección de Qatar obviamente está muy lejos del de Ecuador, del de Holanda o de cualquiera de sus rivales, pero él hizo un gran trabajo y de hecho con esa misma selección de Qatar hace 3 temporadas consiguió ganar la Copa de Asia, algo totalmente impensable porque le ganó a Japón, a Arabia Saudí, a esas selecciones que luego han sido revelación en el último Mundial, que se han codeado con las mejores del mundo. Qatar, de la mano de Félix Sánchez, les logró ganar y él, además, creció de la mano de 2 grandes figuras que seguro que conocéis, de Raúl González, el ex del Real Madrid, con el que trabajó en Qatar y digamos le enseñó a ser entrenador, ahora está entrenando al segundo equipo del Real Madrid, y con Xavi Hernández, que se sacó el título de entrenador haciendo las prácticas en la selección de Qatar que entrenaba Félix Sánchez, con lo cual ha tenido buenos compañeros de viaje y, como digo, es desconocido, pero tiene muchísimo talento. Bajo tu óptica, muchos años en el mundo periodístico, siguiendo muy de cerca a las selecciones del mundo, sobre todo a la selección española, a los equipos de España, ¿en qué radica, para que nuestros oyentes logren comprender, todos aquellos que no logran entender a la precisión cómo funciona el mundo del fútbol, cuál es la diferencia entre entrenar a juveniles y entrenar una selección como es la selección Ecuador, que juega las eliminatorias en Sudamérica, una de las ligas más drásticas, poderosas, complicadas, para así no decirlo, en el mundo sudamericano para llegar al Mundial? Acá tiene que enfrentarse a Brasil, la potencia gigante, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, como Colombia, ¿no? Sí, hombre, está claro que es un reto complicadísimo, pero como he dicho antes, si él consiguió ya con la selección de Qatar no solo igualarse, sino vencer a selecciones en aquella parte de Oriente Medio mucho más potentes de lo que era Qatar, con mucha más tradición futbolística y con mucho más potencial, pues ahora, ¿por qué no repetirlo con Ecuador, sabiendo que Brasil, Argentina, Uruguay son rivales muy, muy, muy duros? Pero bueno, Ecuador viene de haberse clasificado ya para el último Mundial, ha estado presente en varios de los últimos Mundiales y tiene un potencial enorme, tiene jugadores muy buenos, tiene una cantera que sigue produciendo buenos futbolistas, y aquí el sello europeo que puede aportar Félix Sánchez, que es una mezcla pues de fútbol más moderno, sin perder esa agresividad y esa contundencia que quizás ha caracterizado más a Ecuador, con un toque de balón, un juego de posición, ese estilo Barça que él ha conocido desde pequeño, pues esa mezcla yo creo que puede ser muy interesante y puede ayudar a Ecuador a competir con las más grandes de Sudamérica. Allá iba. ¿Cuál es el estilo de juego que le gusta a Félix Sánchez?
que es un estilo de juego muy pasivo o muy activo, ¿no? Le gusta un estilo de juego muy formado como la escuela del Fútbol Club Barcelona, es decir, es un fútbol de tener el balón, de tener la posesión, de dominar lo que ellos llaman juegos de posición en el campo, de jugar bien, que luego obviamente se tiene que adaptar al equipo, porque claro, con Qatar, por ejemplo, pues hacían lo que podían, pero yo estoy seguro que con una selección con el potencial de Ecuador va a poder verse mucho más ese estilo de juego que quiere Félix Sánchez, pero a la vez, como estamos viendo ahora, por ejemplo, con el Barcelona de Xavi, presionando mucho, trabajando muy bien también en tareas defensivas, es decir, en el fútbol hoy en día ese equilibrio es la clave y Félix, formado en la escuela del Barça, pues obviamente su premisa es defenderse, atacar obviamente con el balón, defenderse con el balón, tener la posesión y someter a los rivales desde la posesión. A partir de ahí, pues saber adaptarse a cada partido y a cada rival en función de lo que pide las circunstancias del momento, pero que va a jugar, yo creo que Ecuador, podéis estar seguros que va a jugar bien a fútbol, que va a querer el balón, que va a querer ser protagonista en los partidos y que por tanto el espectador va a disfrutar con esta selección. ¿Puede ser que se esté más o menos acomodando un 4-4-2? ¿Ese sería su estilo de juego? Bueno, yo creo que el sistema también lo va a definir ahora cuando empiece a trabajar con el equipo y en función de los jugadores que tenga. Por lo que yo le he visto en Qatar, yo creo que quizás de salida el punto de partida puede ser más el 4-3-3 con el que viene jugando el Barça en los últimos años, que es con lo que él intentó jugar con la selección de Qatar. Si luego, lógicamente, ve que con los jugadores que tiene le va mejor otro sistema, cambiará. Pero yo, de salida, apostaría que por su idea va a ser empezar probando con el 4-3-3. Luego habrá que ver si tiene jugadores para atacar por banda, para jugar así. Pero puede ser la solución de salida. Como lo has podido ver, ¿de pronto le gusta un 10 o le gustan 2-5? En el medio campo. Si con 5, claro, aquí lo llamamos un poco de forma distinta. Entiendo 2-5 es un poco los dos interiores, ¿no? Lo que en el Barça de Guardiola eran Xavi y Iniesta. Correcto. Y el 10 más el mediapunta. Yo creo que también eso es lo que te decía antes. Por la forma de jugar que le he visto en Qatar, apostaría por 2-5, pero también una vez vea él la plantilla que tiene y cómo puede jugar, si obviamente tiene un 10 de muchísima calidad, que su posición ideal es ese mediapunta detrás del delantero, no va a renunciar a ese talento. Correcto. Bueno, habrá que ver luego que también lo puede poner como jugaba en el Barça, más ese 10 partiendo de falso extremo y que luego un lateral sea más ofensivo que el otro y ocupe ese espacio. Yo creo que va a tener muchas variantes y no va a ser esclavo de un sistema muy, muy cerrado. Claro, Edu, ahora vamos al carácter, porque el carácter del jugador latinoamericano es bastante complicado, bastante complicado. Venimos de una era paternalista con su antiguo entrenador. ¿Cuál es su característica de Edu Polo? ¿Es muy, muy cercano a su equipo o marcas las diferencias y las distancias con el camerino? Porque aquí también es una arma de doble filo, porque si te acerca mucho el camerino, te haces amigo del jugador. Si te aleja mucho del camerino, el camerino te coge y te boicotea. O sea, eso es típico del jugador latinoamericano. Sí, y ahí está la clave, encontrar ese equilibrio, ¿no? Él, por ejemplo, en Qatar, mucha gente piensa, bueno, es que la selección catarí era muy fácil, pero en Qatar la selección catarí para muchas cosas también era muy complicada de gestionar y de hecho él, a una de las grandes figuras de la selección, la apartó de la selección y no la volvió a convocar. Es decir, que carácter tiene. Él de salida opta por tener una muy buena relación con los futbolistas, siempre y cuando sabiendo quién es el entrenador y quiénes son los jugadores, para no superar esa línea. Pero si se puede fomentar la buena relación, el buen rollo, la cordialidad y todos funcionan como una familia, perfecto. Ahí tiene obviamente que cumplir el entrenador y tienen que cumplir los jugadores. Pero si eso no se cumple, mano dura tiene. Okay. Pero como digo, él de salida apuesta por tener muy buena relación con los jugadores, siempre marcando claro la línea de quién es el jefe. Edu, la última. Félix Sánchez Paz, naciendo de las bases como entrenador de juveniles, ¿tú crees que su óptica, su visión, siempre será primero sacar nuevos elementos teniendo su equipo base? Es decir, mirar siempre hacia los juveniles para poder sacar más talentos. Sí, porque él toda su carrera ha estado muy ligada al fútbol base, tanto los 15 años que estuvo en el fútbol base del Barça, como luego en Qatar, donde él también fue creciendo. Crecían los jugadores, pero él también, además iba con la generación de jugadores que él
trabajaba, pues empezó trabajando con chavales con 13, 14 años, subieron luego a la sub-15, a la sub-16, y ese bloque con el que él fue trabajando fueron creciendo con él, y él como entrenador también creció. Entonces él cree, más que la mayoría de técnicos, en el trabajo de la cantera, en el fútbol base, y va a estar muy pendiente de lo que venga por detrás en Ecuador, de pulir, de trabajar muy bien, seguro, en coordinación con los técnicos de categorías inferiores, porque es lo que él domina, y en crear esas nuevas figuras que puedan, a medio corto plazo, llegar a la absoluta y aportar más para el equipo. 8 de la mañana, 58 minutos. Queremos agradecer a Edu Polo, él es periodista del Mundo Deportivo y Movistar Más. Ha estado con nosotros aquí en la mesa de Se Amaneció. Edu, un abrazo a la distancia. Gracias por refrescarnos lo que es un poco más Félix Sánchez Vaz. Un placer y mucha suerte.